eh, en dos etapas. En Australia teníamos un sistema sindical hasta 1983 aproximadamente, y luego otro sistema que se ha comenzado a desarrollar desde 1983 en adelante hasta hoy en día, y que seguimos trabajando en, en este proceso. Antes de hablar de algunos detalles, quisiera presentarme en unos segundos diciendo que mi nombre es Antonio Polanco. Yo soy uno de los sindicalistas líderes del Sindicato de los Trabajadores Públicos Australianos, conocido por sus siglas en inglés CPSU, y soy el responsable de una división del sindicato eh, llamada este, División de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Represento agencias del gobierno, trabajadores, miembros en las agencias de gobierno como el Departamento de Defensa, la Policía Federal y Departamento de Relaciones Exteriores, etcétera, entre varios más. Eh, Volviendo al tema del sistema sindical de Australia, hasta alrededor de 1983, cuando tuvimos un primer ministro llamado Bob Hawke, que por cierto falleció hace unos meses, el sistema sindical australiano era un poco parecido al sistema salvadoreño, donde sí se lograron muchos logros históricos para El Salvador, para Australia, donde se lograron beneficios para los trabajadores. Se implementaron muchas estrategias que los sindicatos lograron, pues, para la clase trabajadora. Sin embargo, el sistema que teníamos en Australia era un sistema que era un poco sujeto a la corrupción, al abuso. Era un sistema un poco débil y era un sistema dividido. ¿Por qué digo eso? Porque el sistema que teníamos era donde prácticamente cada, cada industria, cada compañía, cada institución tenía su propio sindicato. Teníamos prácticamente miles de sindicatos a través del país. Por lo tanto, los recursos estaban esparcidos en todo el grupo, en los sindicatos pequeños. Cada sindicato tenía recursos limitados. Por otro lado, también eran sujetos a acoso de parte de la empresa, de los empresarios, acoso de parte de algunas autoridades, y eran también eh, sujetos. Y claro, no todo el tiempo había corrupción, pero había el riesgo de que sindicalistas, especialmente líderes, fueran influenciados o tratar de ser influenciados con dinero, posiciones, ofertas de trabajo y otros beneficios individuales. Además, siendo sindicatos pequeños que dependían de los ingresos de instituciones, de fábricas, de a veces algunas instituciones pobres, algunas empresas pobres, pues la cantidad del ingreso era pequeño. Por lo tanto, eso le daba a los sindicatos poca capacidad. Además, los sindicatos estábamos esparcidos en una cantidad de, de instituciones y de empresas que al final, pues, ni se sabía mucho quién representaba a quién. Lo que se hizo en 1983 y en adelante, bajo el liderazgo del primer ministro, lo que para El Salvador sería el presidente Bob Hawke,
un hombre de un partido de los trabajadores. Bob Hawke fue el líder de todos los sindicatos australianos y llegó a ser primer ministro, lo que significó que teníamos un primer ministro que entendía no solamente los derechos, pero también las necesidades del movimiento sindical, y tenía un oído bastante amigable a cualquier petición que los sindicalistas pudieran traer a él. Algunos puntos claves de lo que sucede en el 83 es que, en primer lugar, los sindicatos deciden que si van a subsistir en el futuro, si van a formar un movimiento fuerte, si van a poder traer cambios permanentes, no solamente cambios pequeños a la clase trabajadora, cambios que van a ayudar solamente unos días este año, sino cambios estructurales, cambios que van a significar que nuestras generaciones futuras van a tener un movimiento sindical fuerte, significativo, con recursos, etc. Había que hacer sacrificios. Y la mayoría de sindicalistas decidieron que lo mejor era formar un sindicatos nacionales, sindicatos que se unieran, todos los sindicatos pequeños, basados en la industria que representaban. Por ejemplo, si era un sindicato de una fábrica de zapatos, que toditos los sindicatos pequeños que representaban fábricas de zapatos se unieran y formaran un solo sindicato nacional. Por supuesto que eso significó sacrificios personales, sacrificios individuales, esfuerzos. ¿Por qué? Porque todos los sindicalistas que eran líderes en su fábrica, muchos perdieron su trabajo, por lo menos perdieron sus cargos, pero la mayoría decidió que era lo mejor que había que hacerse, y basado en ello, pues como movimiento sindical van y presentan un proyecto nacional y comienzan a tener reuniones y actividades entre sindicalistas, y luego en su momento acercarse al gobierno, acercarse a las autoridades, acercarse a instituciones para dar pasos y poder formar un sindicato nacional. Ahora, eso significó muchos procesos. Había que cambiar ciertas leyes para poder hacer eso, había que cambiar formas de pensar, formas de trabajo. Por cierto, yo fui uno de los primeros líderes que entró a un proceso de entrenamiento que en inglés se llama organizing, quiere decir organizando. Esa sería la expresión. Algunos de los cambios que se logran después del 83 se pueden resumir como, por ejemplo, se logró que se establecieran nuevas leyes, nuevas reglas que se pasaron por el Parlamento, lo que sería allí la Asamblea, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Se logró que mayoría de miembros del Parlamento, diputados, votaran por nuevas leyes. Eso fue una de las cosas que se lograron. Reglas que permitían que los sindicatos se unieran, porque hasta entonces no se podían unir los sindicatos. Cada sindicato tenía su propia personalidad jurídica. Entonces se logran leyes que permitan que los sindicatos pues se unan dentro de cada industria. Se abandona, pasado el 83, se abandona el sistema de sindicatos individuales. Se unen instituciones, se unen organizaciones y se convierte en un movimiento sindical nacional basado en las industrias nacionales.
con un gobierno interno sindical nacional. O sea que todos los cientos, sino miles de líderes sindicalistas, secretarios del sindicato de la industria de una fábrica, ¿verdad? Renuncian a sus cargos para que todo, y este sistema, tengo que aclarar, fue votado por los miembros del sindicato, de cada sindicato. O sea que cada sindicato, sus miembros tuvo que votar en favor, por mayoría, en favor de estos cambios para que se efectuara. Y luego cuando se efectúa, los sindicalistas pues que están en cargos renuncian todos y le ceden el paso a nuevos líderes que van a ser líderes nacionales. Estos líderes nacionales obviamente nacen de líderes que ya estaban, pero que renunciaron a sus cargos locales para convertirse en líderes nacionales. Se introducen ciertas reglas dentro de este nuevo sistema. Por ejemplo, una regla es que todos los oficiales electos o contratados de ahora en adelante, desde el 83 en adelante, tienen que ser, no pueden ser empleados, ¿verdad? Empleados de la compañía. Si yo quiero ser líder sindical de una fábrica de zapatos, ya no puedo trabajar para esa fábrica. Tengo que renunciar de mi trabajo de la fábrica y convertirme en un oficial líder de la union, del sindicato, de una forma independiente. Ahora ya no soy empleado, ahora soy un oficial, soy un líder sindical que va a representar a los miembros del sindicato y a todos los empleados, ¿verdad? Pero desde afuera, usando mi experiencia, pero desde afuera. Como ustedes comprenderán, eso significó que ya el jefe o el dueño o el supervisor de la fábrica ya no tenía influencia sobre mí, ya no me podía quitar el trabajo porque soy sindicalista, ya no me podía ofrecer incentivos, ya no me podía ofrecer dinero para que yo me vendiera, ya no podía ofrecer ninguna cosa. Yo estaba completamente separado de la empresa, de la patronal, en el sentido ese. Ya no tenía direcciones de ellos. Sin embargo, yo puedo representar, y en mi caso lo hago, representar a los trabajadores y a los miembros en particular de esa institución, ¿verdad? Ahora usted dirá, pero si renuncia del trabajo, ¿cómo va a vivir? Bueno, ahora como ya sea líder sindical o empleado experto del nuevo movimiento sindical nacional, recibe un sueldo apropiado de acuerdo a los niveles de empleo y de ingresos de Australia, de acuerdo al costo de la vida, y por supuesto tiene que ser mayor al sueldo mínimo. Otro detalle que puedo señalar es que los sindicatos en Australia, dentro del nuevo sistema, organizamos el movimiento sindical dentro de las empresas e instituciones, pero lo hacemos con la ayuda de los miembros o con líderes internos que no son pagados, que son voluntarios. En otras palabras, yo tengo representantes en cada institución, en cada oficina que yo represento. Yo tengo una persona, una mujer, un hombre, compañero, compañera, que representa los intereses de los trabajadores. Pero esa persona no recibe sueldo del sindicato. Son empleados de la institución, son empleados de la fábrica. Como resultado, se cambiaron leyes que le da derechos y protecciones a los sindicalistas voluntarios que trabajan dentro de la industria. Y ellos son los ojos, son la boca, son los oídos, son mis pies, son las manos del sindicato o de mí como líder sindical que represento
represento alguna institución específica, pero trabajo afuera, estoy afuera de la institución, yo tengo mis representantes adentro. Ahora, esos trabajadores que ayudan al sindicato, primero al sindicato les da la formación, les damos entrenamiento, cómo hacer su trabajo, ¿verdad? Y uno de los aspectos que estos miembros del sindicato tienen que aprender es que el trabajo del sindicalismo no es por dinero, se hace porque es necesario, porque es bueno, porque es necesario para nosotros hoy, para mañana, para el futuro, para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ellos tienen una visión y por ello ellos lo hacen. Habiendo dicho eso, el sindicato le ofrece ciertas ayudas, ciertos incentivos a esos líderes locales que no tienen sueldo. Se les paga cualquier gasto que ellos pueden tener en el ejercicio de sus actividades. Por ejemplo, si un líder local, sindical que no es pagado, tiene que ir por un entrenamiento de una semana, el sindicato paga todos los gastos, desde los gastos del curso, como también los gastos de viaje, como los gastos de comida, de hotel, etcétera. Se le paga todo, ¿verdad? Pero no recibe pues un sueldo permanente. Por, por ley, se crearon leyes que por ley el nuevo sindicato nacional que se forma por industria es uno solo. No puede otro sindicato formarse para competir paralelo a este sindicato nacional. O sea que por ley se establece que hay un sindicato que representa la industria o las instituciones a nivel nacional. Si yo me enojo o peleo con el sindicato, si a mí no me gusta el sindicato por intereses personales y me quiero dividir y quiero formar otro sindicato, pues normalmente no se puede. Tiene que ir a través de un sistema, un proceso legal, tiene que ir a una corte, tiene que pasar. Es muy difícil. Y luego, cuando lo forma, si formara un sindicato paralelo que ya está, que ya existe, legalmente tiene que demostrar, ¿verdad?, que el otro sindicato ha fracasado y tiene que tener el número de miembros que lo apoye. Y si lo hace indebidamente, no justifica su acción, entonces prácticamente no tendría el apoyo legal para poder representar a los miembros. En otras palabras, sería un sindicato muerto, no podría representar a nadie ni ayudar a nadie. Y ya explicaré en un minuto otras consecuencias que se dan al respecto. Los sindicatos, bajo el nuevo sistema, formaron una confederación nacional que por sus siglas en inglés se llama ACTU, ¿verdad? Es un movimiento, la Confederación Nacional de los Sindicatos Australianos. Hay solo una confederación nacional que agrupa a toditos los sindicatos de Australia. Esta confederación apoya a los sindicatos financieramente también y también provee entrenamiento para todos los nuevos y líderes existentes. Esta confederación es la responsable de coordinar las representaciones a nivel nacional ante autoridades, ante gobiernos y a nivel internacional. Y este es uno de los problemas. Si se formara un sindicato paralelo que no es reconocido por la Confederación Nacional, ese sindicato local no puede tener representaciones nacionales, tampoco puede tener representaciones internacionales. En otras palabras, es como aislado, ¿verdad? No tiene derechos. Un sindicato nacional o lo que sea no está obligado a unirse a la confederación, pero si no se une a la confederación no recibe los beneficios
económicos, recursos, apoyo, apoyo legal, representación legal que reciben los sindicatos que son miembros de la Confederación. Tampoco no puede participar o formar parte o unirse a organizaciones internacionales individualmente. Tampoco puede ir y representar a los miembros a, a las cortes si un miembro pierde su trabajo y necesita abogados para ser representado en un tribunal, por ejemplo. No puede este sindicato representar a esos miembros porque no tiene la institucionalidad, no tiene el apoyo legal, ¿verdad? Ni el apoyo legal formal, ni el apoyo que puede recibir a través de la Confederación. Como dije antes, para poder establecer los cambios que se hicieron y trabajar como estamos trabajando ahora en Australia, se necesitó hacer cambios estructurales, pero también cambios de base, cambios básicos, cambios legales, ¿verdad? Por ejemplo, se creó una ley industrial que establece las reglas para formar sindicatos y que regulan la confederación y a la patronal. Primero se estableció una ley para establecer un tribunal nacional con jueces y otras autoridades a diferentes niveles. Esta institución, este tribunal legal, supervisa este tribunal, responde directo al Parlamento australiano, o sea, sería la Asamblea Legislativa, y en parte es parte del sistema judicial de Australia. En otras palabras, es un tribunal, es una institución que se le ha dado bajo la ley dientes para que pueda morder, ¿verdad? Y no estoy hablando de mordidas, estoy hablando de imponer la ley, ¿verdad? Es un tribunal que puede castigar, es un tribunal que puede hasta disolver un sindicato, es un tribunal que puede ordenar que un sindicalista vaya preso, o que una patronal vaya preso, o que sea multado con cantidades de dinero. Multados como institución, como sindicato, como patronal o como individuos, si la falta es del individuo pero no respaldado por su institución. Este tribunal es responsable también de establecer los sueldos mínimos. En otras palabras, cada año en Australia se revisa el sueldo mínimo y este tribunal es responsable. Claro, cuando este tribunal se va a juntar para revisar el sueldo mínimo, instituciones como el gobierno ejecutivo, el presidente sería en El Salvador, o el ministro mismo, ministro de Trabajo, o los sindicatos, o inclusive patronal, o individuos de la sociedad, o algún grupo de la sociedad, ¿verdad?, pueden hacer representaciones en apoyo o en desacuerdo a que se hagan ajustes o cambios al sueldo mínimo. Tienen que presentar un argumento, tienen que presentar ciertas evidencias de acuerdo a lo que están reclamando o apoyando. Pero últimamente el tribunal es el que necesita tomar la decisión, y el tribunal no está obligado a escuchar la posición de todos los demás, incluyendo el tribunal no está obligado a escuchar al presidente del país tampoco. Toman en cuenta y escuchan todas las representaciones, pero no están obligados a someterse o a obedecer o a seguir, ¿verdad?, una dirección. La ley industrial establece el derecho de que los sindicatos, a través de sus oficiales o abogados contratados específicamente para ello, representen o traigan casos a los tribunales a favor de los
miembros del sindicato. La patronal también puede llevar casos a los tribunales en contra de algún sindicato o de algún líder sindical. Pero los cargos no pueden ser políticos, no pueden ser caprichosos, sino que tiene que ser basado en hechos y tiene que ser presentado, evidencias tienen que ser presentadas, ¿verdad?, en esos tribunales, porque es un tribunal formal y los jueces son jueces serios. Un sindicato o persona particular que no tenga representación industrial legal establecido por la ley relevante en una fábrica o una institución no puede representar a un trabajador en una disputa. En otras palabras, que si se formara un sindicato paralelo y que no es parte de toda la institucionalidad del sindicalismo en Australia, y tienen miembros, y el miembro tiene un problema en donde trabaja, ese sindicato no puede ir a un tribunal y representar a ese miembro, porque no tiene legalidad. Por lo tanto, no se puede, no tiene valor lo que ese sindicato o institución está haciendo. Hay algunas desventajas dentro de este proceso nuevo que se ha hecho, y principalmente una desventaja es que el derecho a huelga. Bajo los derechos internacionales, el trabajador tiene derecho, ¿verdad?, a sustraer su trabajo, su capacidad laboral, ¿verdad?, si no está de acuerdo con lo que le pagan o cómo lo tratan. Y no necesita permiso de nadie. Y puede sustraer esa labor o irse en huelga. Dentro del sistema australiano que se ha formado, tenemos dentro de la nueva ley industrial la capacidad de tomar acciones industriales como huelgas. Pero eso se ha hecho rígido. Es decir, que bajo la nueva ley, supervisado por este tribunal, ¿verdad?, ahora no podemos hacer huelga de una forma espontánea. Por ejemplo, ahora si queremos hacer huelga, tenemos que aplicar al tribunal. El tribunal entonces conduce una elección entre los miembros del sindicato para preguntarles si votan o no a favor de la huelga. Si la mayoría de los trabajadores vota a favor de la huelga, entonces el tribunal da el permiso para tener huelga. Si no, no hay permiso. Y hacer huelga sin permiso es un peligro, es un problema serio. ¿Por qué? Porque bajo la misma ley hay castigos, ¿verdad?, hay penas para aquel que hace una huelga sin permiso. Y lo peor es que al hacer una huelga sin permiso, la patronal puede demandar al sindicato, ¿verdad?, por pérdida financiera. Y si usted, por ejemplo, representa una industria que perdió $2 millones porque uno hizo una huelga ilegal, como así le llaman, digamos, en un periodo de una semana, eso puede quebrar al sindicato, ¿verdad? Eso puede mandarnos a la bancarrota a todos. Así que, aparte de las multas que puede poner el tribunal y hasta cárcel, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja ante el nuevo sistema, que permite que un sindicato pueda ser enjuiciado por hacer huelga sin permiso. Tengo que decir que, por el otro lado, estos tribunales que son independientes no interfieren en las razones, casi en general, ¿verdad?, no interfieren en las razones por las que el sindicato quiere hacer la huelga. O sea que no hay influencia política, no hay influencia caprichosa de parte del tribunal, sino que la aprobación del tribunal para que se haga huelga está basado más bien en la voluntad de la mayoría. Lo que el tribunal se asegura es que la mayoría de miembros está de acuerdo en que se haga huelga, y entonces casi siempre el tribunal va a aprobar, a darle permiso para hacer la huelga.
Eh, el sistema que tenemos también establece una cantidad de protocolos formales. Esta es otra desventaja. Eh, para que para las actividades sindicales, incluyendo visitas al lugar de trabajo por parte de oficiales externos. Eh, en otras palabras, que al formalizar los procesos legales, ahora en Australia, yo no puedo entrar a una fábrica a visitar a mis miembros o a hablar con otros para que se hagan miembros, simplemente porque yo quiero. Tengo que, bajo la ley, tengo que avisarle al patrón que voy a llegar, a qué día y a qué hora para conversar, y tengo que distinguir si voy a ir por motivo de lograr nuevos miembros del sindicato o para conversar sobre asuntos generales con mis miembros. Solamente lo puedo hacer durante horas de descanso, digamos a la hora del almuerzo, en el tiempo propio de los trabajadores. Ahora, si voy a ir porque hay un problema industrial donde un trabajador o un grupo de trabajadores tienen un reclamo, tienen una, un problema con el patrón, con el supervisor, entonces puedo ir a cualquier hora. Pero igual tengo que pedir permiso no pedir permiso, perdón, tengo que avisarle a la patronal que voy a llegar, ¿verdad? Eso es una desventaja. Antes uno solo llegaba, ahora no, es regulado. Tengo que aclarar que bajo la ley el patrón no me puede parar, no me puede detener, no puede oponerse. El derecho del patrón es nada más que yo le avise que voy a llegar, y tengo que dar un mínimo de 24 horas de aviso, ¿verdad? Que voy a llegar. Pero el patrón no me puede decir no vengas, o tampoco puede ponerse en la puerta y detenerme para que no entre. Si él hace ese tipo de acciones, yo puedo avisarle al tribunal y el tribunal le va a caer encima con castigos horrorosos. Entonces el patrón no quiere eso tampoco, ¿verdad? Ahora, los representantes del sindicato a nivel local, interno, los que son no pagados por el sindicato, son voluntarios, ellos tienen más libertades y más apoyo de la ley para hacer sus trabajos sindicalistas adentro de la empresa. Ellos no tienen la restricción que tengo yo, que estoy afuera de la compañía. Hay otra ley paralela, quiero mencionar esto aparte. Hay una ley específica que los sindicatos también lograron, y es la ley de seguridad y de salud, o salud y seguridad en el trabajo. Esta es una ley paralela, ¿verdad?, a las leyes que apoyan el trabajo del sindicalismo. Esta es una ley que tiene que ver específicamente que los patrones tienen que establecer normas, prácticas adentro de la compañía, del negocio, de la empresa, que van a proteger la salud. No pueden exponer al trabajador a peligros, a riesgos de salud o de la vida. Dentro de eso, los sindicatos logramos que a los sindicalistas, a todo aquel oficial, líder sindicalista externo, se le diera licencia como de inspector. En otras palabras, yo puedo llegar a la fábrica a inspeccionar algún problema. Aunque no haya problema, puedo ir e investigar. Esa es una forma de entrar por la puerta de atrás a un trabajo. Más que todo eso se hace cuando el patrón es medio problemático y mi trabajo de sindicalista lo está impidiendo de una forma indirecta o caprichosa, me acosa un poco y me hace el trabajo un poco difícil. Entonces yo puedo llegar con la otra tarjeta, no como oficial líder del sindicato, sino como inspector de seguridad y salud, y ahí pues se acabó todo, porque allí prácticamente soy una autoridad, soy un policía, no me puede detener, no me puede parar. Eso es muy bueno, y los sindicatos lo utilizamos para hacer trabajo sindicalista, pero a través de la puerta trasera. Finalmente, concluyo diciendo este resumen, diciendo que la lucha continúa. No vaya a pensar usted que Australia ha logrado
salir de todos los problemas y que ahora pues aquí es un paraíso sindical. No, hay siempre acosos, dificultades, más que todo instituciones de derecha, grandes corporaciones y los gobiernos de derecha, más que todo los partidos políticos de derecha, siempre están buscando cómo poder minar, socavar, ¿verdad?, el sistema legal, más que todo tratando de cambiar leyes para volver a, a, a hacer que los sindicatos se debiliten. Como un ejemplo, concluyo con este ejemplo. El día de ayer, el gobierno, el primer ministro de Australia, anunció que va a pedirle al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, que pase una nueva ley. El gobierno ha preparado un anteproyecto de ley que van a llevar al Parlamento. Y este anteproyecto de ley le llaman este proyecto de ley, ellos dicen que es para darle a los sindicatos el derecho a hacerse, ellos no dicen esta palabra, esta es mi palabra, yo digo el derecho a hacerse pedazos. En otras palabras, nos quieren pasar una nueva ley ahora, y esta ley es para minar, socavar las otras leyes, ¿verdad?, que le dan fortaleza a los sindicatos. Esta ley es la ley que nos da derecho a suicidio sindical, a matarnos solos, a destruirnos solos, a hacernos pedazos solos. Esa es la nueva ley, ¿verdad? Lo que ellos le llaman ley de desunión. Esta nueva ley permitiría que aparezcan sindicatos de todo tipo, paralelos a los que ya están. Además, esta nueva ley permitiría que los sindicatos que estamos establecidos ahora, después de 30, 40 años, como sindicatos nacionales, nos volvamos a dividir y cada fábrica, cada institución pueda formar su propio sindicato o dividirse de los que ya están. Por ejemplo, Australia es un continente y un sindicato nacional tiene sus sucursales, por usar una palabra, sus sucursales o subdivisiones en cada estado. Yo estoy en Adelaida, la ciudad de Adelaida, Australia del Sur. Significaría que si yo y otros compañeros en Australia del Sur no estamos de acuerdo con el sindicato nacional por alguna cosa y nos queremos dividir, bajo esta nueva ley nosotros podríamos aplicar a un tribunal y dividirnos y crear un sindicato independiente a nivel local, lo que significaría volver a los tiempos pasados, que es lo que ellos quieren, debilitar a los sindicatos, y están apelando al egoísmo, a los caprichos personales, a los intereses personales que siempre existen en los seres humanos, y a veces bueno, son más fuertes que los principios morales y éticas, ¿verdad? Pero esa es la nueva ley que están queriendo introducir ahora. Han tratado en el pasado. Dije que para concluir, pero me olvidaba que quería también mencionar rápidamente que para este proceso de cambio que se dio en los sindicatos, también se requirió y sigue requiriendo algunas cosas básicas dentro de nosotros, ¿verdad?, que se deben dar en nosotros los sindicalistas y el sindicalismo. Uno se requirió la unidad entre sindicatos. La otra cosa que se requirió es la cooperación con instituciones afines, incluyendo la comunidad, instituciones sociales, iglesias, grupos profesionales, pero en particular se requirió y sigue requiriendo la cooperación con partidos políticos de izquierda o políticos afines a la clase trabajadora. Estos partidos políticos progresistas de izquierda, clase trabajadora, son los que pasan las leyes en el Parlamento o los que paran o impiden las leyes negativas contra los trabajadores, como la que quieren imponer hoy, ¿verdad? Nosotros ya estamos trabajando fuerte
para poder evitar que esa ley nueva que quieren poner la pasen en el Parlamento, y por ello estamos ya hablando con los partidos de izquierda, partidos progresistas, partidos afines a la clase trabajadora, pidiéndoles que voten en contra de ese anteproyecto de ley en el Parlamento australiano, ¿verdad? Para protegernos. Por supuesto que la cooperación es una carretera de doble vía a esas instituciones, y cuando se habla de partidos políticos, apoyamos a esos partidos políticos durante las elecciones, campañas electorales, el día de las elecciones y en otro tiempo, más que todo proveyendo recursos humanos, proveyendo miembros del sindicato que van y ayudan y cooperan. En todo esto, tanto los partidos políticos como los sindicatos respetan cada uno su independencia y no interfieren en sus asuntos internos. Es decir, esos partidos políticos no interfieren en nosotros, no tienen autoridad sobre nosotros y no tratan de influenciar nuestros procesos internos, pero nosotros también no influenciamos, no tratamos de hacer problemas o cambiar cosas internas. Como sindicatos, como individuos, si somos miembros de un partido político, claro, ahí tenemos otros derechos, pero no como sindicalista. Y finalmente, ahora sí, finalmente, toda cooperación y ayuda es de carácter no oficial, no político y no por intereses individuales. Por ejemplo, cuando se apoyan campañas políticas de sindicatos, no lo hacemos, no usamos uniformes del sindicato, ni usamos el nombre del sindicato, etcétera, sino que el proceso es puramente de cooperación. Muchas gracias, hay mucho más que se puede decir, yo he saltado sobre muchas cosas, pero básicamente les he dado la esencia de uno de los cambios y de cómo trabaja el proceso en Australia, cómo estamos en este país. No sé si los compañeros van a